Bien, ahí resumiste más o menos todo con números. Los números en definitiva no mienten. A veces mienten los que hacen los números, ¿no? Los contadores. Este, pero los números es una ciencia exacta. A veces nosotros los tenemos, queremos adornar por otro lado. Y a veces decimos, estamos jugando bien y después nos ponen los números adelante. Y en este caso es al revés. En este caso los números nos avalan. Como vos bien decías, ayer yo en una conversación estábamos hablando con el cuerpo técnico, empezamos a hacer esos números y justamente lo que vos dijiste, en casi 28, 29 días jugamos 8 partidos. Con una semana de preparación, porque la pretemporada fue una semana, estaban de vacaciones los muchachos cuando venimos. Y 20 aviones, 20 esperas, son 5 salidas que para salir de acá de Barranquilla y llegar a los lugares que fuimos, necesitamos 2 aviones de ida y 2 de vuelta. O sea, eso nos decía ayer en las sesiones de trabajo, que habíamos podido corregir cosas muy poco. No habíamos tenido incluso ese tiempo para en cancha corregir cosas, que todos, primero yo, reconocemos que debemos corregir, porque nosotros esos números nos avalan, pero hay situaciones de partido que nosotros debemos corregir, porque si no lo vamos a pasar mal. Entonces, claro, ambas cosas son ciertas y estamos deseando, como ahora, haber tenido esta semana un poquito más larga para hablar con los jugadores, para en cancha trabajar. Ustedes hoy les tocó ver una parte del trabajo de la semana. Es cuando uno puede corregir y puede mejorar o puede decirle al jugador, mirá, esto estuvo mal hecho, en cancha. Yo creo mucho en la cancha. El fútbol de hoy día, la exigencia de jugar tan seguido, viajar, jugar como es acá en este país, un país con una geografía muy compleja, te quita esos minutos o esas horas de entrenamiento. A mí lo dije el otro día llegando del viaje, quiero decir que incluso le había dicho al colega de ustedes, no quiero hablar, estoy cansadísimo del viaje, pero igual quería una opinión. Expresé lo que me pareció que siento, ¿no? Yo siento que el equipo está bien, teniendo en cuenta todas esas circunstancias, pero que tiene que estar mejor sin ninguna duda, tiene que mejorar para poder llegar a las finales fuertes. Si nosotros nos confiamos en que los números están bien y no tenemos nada que mejorar, ahí sí estamos mal de principio. Nosotros hemos cometido errores graves que tenemos que corregir. Ahí creo que te resumí un poquito todo lo que preguntaste. Bien, Didier en el partido con Huila allá, que incluso lo termina, por pundonor, por esfuerzo lo termina, tuvo un pisón muy fuerte en un tobillo y se le inflamó bastante. Y bueno, y está en ese proceso de recuperación. Navia estaba haciendo un partido muy bueno para mi gusto, también en el primer partido contra Huila, y una jugada que le hacen una falta de atrás, cae mal y se dislocó el hombro, por hablarlo bien en criollo, tuvo una luxación, vamos a decir, de clavícula y está también en recuperación, todavía no ha podido integrarse al plantel. ¿Quién más me dijiste? Jaro Rivera viene de una lesión anterior a nuestra llegada, está haciendo un proceso de recuperación de una segunda intervención que tuvo, viene muy bien, me dice él, cada vez que le hemos preguntado, pero viene en ese proceso, todavía no está con el grupo. Y Lucas, que vino con una lesión que arrastraba de Uruguay, él se sintió bien como para jugar el partido de Huila y nosotros creíamos que ese era un buen partido para hacer, pero hizo un esfuerzo en una jugada extrema, manifestó un dolor en otra parte, pero que es, vamos a decir, corresponde con la zona donde él venía de la lesión, y el doctor y nosotros creemos pertinente, porque creemos que todavía nos lo permite el campeonato, que tuviera una recuperación un poquito más larga. Se le hizo un tratamiento incluso a través de alguna infiltración, y está camino a volver en esta semana también. Son los 4 que tenemos ahí, que vamos a necesitar, porque el plantel nuestro necesita de recambios y de refrescos en un campeonato en el cual otra vez ahora en pocos días vamos a tener partidos muy seguidos con viajes, ¿verdad?
¿Qué otra cosa me dijiste? Lo de Bucaramanga. Bucaramanga es un equipo, primero que tiene una plantilla abundante y de buenos jugadores, ¿verdad? Tiene aparte un cuerpo técnico muy prestigioso que ha ganado acá y cuando era jugador también. Merece todo nuestro respeto. Pero lo dije cuando llegué, sin el ánimo de ofender a nadie ni de faltar respeto, al contrario, yo creo que si algo intento es ser respetuoso, pero lo dije que acá en nuestra casa y Junior nosotros vamos por los 3 puntos como sea, y fuera de nuestra casa y donde sea también vamos por los 3 puntos, y es lo que estamos intentando hacer. Una fase o es una característica que tiene que tener todo equipo, que es la cooperación en el esfuerzo, es la solidaridad que vos decís, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y principalmente a quienes cuesta más es a los delanteros. Por lo mismo que marcaste ese individualismo, porque el delantero normalmente ha sido educado desde muy chiquito que él es el mejor, que él es el que drible a todos, que es el que tiene que hacer los goles, que festeja solo frente a la tribuna. En cambio, de la mitad para atrás, al revés, es todo esfuerzo, todo conjunto, todo darle la pelota a aquel para que haga el gol. Es una cuestión que se va formando desde muy niño. Está en eso, como vos decís, en mi trabajo y uno de mis objetivos, que a diario mis delanteros sean los primeros defensores. Mis delanteros en todos los equipos son los primeros defensores. Y no queda en palabras. O sea, ellos saben. Nosotros debemos hacer el primer esfuerzo, porque atrás de nuestro primer esfuerzo vienen los que justamente acompañan ese pressing o esa presión en una zona o ese llevar al rival a una zona y ahí ahogarlo. Siempre comienza en el delantero. Lógicamente que así viene de adelante para atrás y las órdenes son de atrás para adelante, ¿verdad? Pero el esfuerzo primero en esa cooperación, como decís vos, debe ser siempre de mis delanteros. Y bueno, ese es trabajo mío. Si no lo hacen, estoy yo fallando, no ellos. Gracias, profe. Viste que siempre se habla del equilibrio. Sí. El equilibrio quiere decir, para sintetizarlo, una balanza en la cual todas las partes son iguales, ya sean en peso o ya sean en cantidad, eso es equilibrio. Todos hablan de equilibrio y cuando un equipo le convierte en goles dice, está desequilibrado. Pero es que el fútbol es desequilibrio. Cuando vos atacás, si querés realmente hacerle daño al rival, vos tenés que desequilibrar atrás. Porque si vos dejarás 5 atrás y atacás con 5, no vas a hacerle un gol a nadie. Si vos, por el contrario, defendés solo con 5 y dejás 5 arriba, te van a golear. El fútbol se trata de atacar con la mayor gente posible en los espacios que está la pelota, tratar de crear superioridad numérica, pero definir en la otra zona, pero al mismo tiempo cuando defendés también crear superioridades. Y eso es desequilibrio. O sea, vos en ataque cuando defendés, dejás uno allá si queda. A veces defendés con todo. Entonces, cuando nosotros optamos, y yo sé porque yo hace unos años que esto sí lo sé, no sé nada capaz de otras cosas, pero yo sé lo que quiere el hincha de Junior, porque ya llevo años acá en Colombia y escucho, y cuando venía a enfrentarlo yo veía qué les gustaba y qué no les gustaba. Por eso cuando llegué, ¿qué dije yo en el aeropuerto? Vengo a ganar a todos. Ganar todos, todos y a todos. ¿Pero por qué lo dije? Porque eso es lo que quiere el hincha. El hincha no le importa. No le importa si tienes lesionado, si viajaste 10 veces, si cobrás, no cobrás. El hincha quiere ganar todo y a todos. Y acá en esta zona, acá especialmente, he tenido jugadores de esta zona, muchos, más. Hay otras zonas que no tanto. Hay otras zonas que vos, si atacás mucho y no defendés bien, como tuvieron anteriormente, pasado defendiendo más, se sienten cómodos defendiendo. Y tenés que respetarlo también. Pero acá yo me voy a desequilibrar, se lo digo ahora con mi equipo, mientras pueda seguir haciendo goles allá, más de lo que me hacen, me voy a seguir desequilibrando. Ahora, voy a tratar de corregir que algunos errores individuales o de concepto no nos perjudiquen como nos ha perjudicado tomando goles fáciles.
Ni siquiera hemos tomado goles por mucha asociación del rival. Hemos tomado goles fáciles. Eso tengo que corregir y eso tengo que hacerme como autocrítica yo que estoy fallando. De aquí hasta que dure, y digo esto porque nuestra profesión es así, trataré de hacerlo, pero una cosa es segura, y aquellos que no les guste o aquellos que sufran, bueno, abróchense el cinturón porque van a seguir sufriendo. Allá vamos a atacar. Y no vamos a atacar solo acá en este estadio, porque ustedes han visto que hemos ido a la altura, donde hemos ido, y hemos ido a atacar. Y hemos rematado en casi todos los partidos más que el rival. Y hemos tenido la pelota más en casi todos los partidos más que el rival. Eso a mí me deja conforme. No me deja conforme que me hagan goles tan fáciles. Bueno, como dije anteriormente, he tenido jugadores de esta zona y ya los conozco como son, ¿verdad? Es increíble, parecen países diferentes ustedes. O sea, nuestro país es tan chiquitito que hablamos todos igual, nos comportamos prácticamente, somos muy aburridos. Pero ustedes, de una zona a otra, hablan diferente, comen diferente, duermen diferente, se despiertan a horas o se acuestan más tarde, o diferente que otras zonas. Y ustedes son muy, lo hablábamos con mi señora el otro día, son muy amables. Claro que no nos ha tocado perder todavía. Y yo le dije a mi señora, esperá que perdamos. Y vas a ver que también son de esa manera para el otro lado, o sea, se expresan. Pero claro, hasta ahora nos ha ido bien y es todo cariño y son muy expresivos, te paran en la calle y vas más arriba y si hay uno que tiene que dar el paso a los autos, para todos esos autos ahí y me dice, pase profe, pase acá. Yo sé que cuando perdamos me hace pasar por arriba de todos los autos, ¿no? Pero sí, nosotros nos han recibido muy bien en este tiempo. Creo que las características, ustedes saben, las características que ustedes tienen, así como las características en Cali, de la gente, así como en Bogotá, así como en Medellín, que es donde nos ha tocado estar. Todos nos han dado, primero, trabajo. Segundo, nos han cuidado. Y tercero, lo que siempre rescato y pongo en contrapunto cuando vuelvo a Uruguay, le digo a mi gente, tendríamos que aprender mucho de aquel país. Es lo respetuoso que ustedes son. Ustedes creen que no, pero son respetuosos. Y no tiene que ver con el fútbol, estoy hablando de la vida en esto, ¿no? Estoy hablando del respeto. Yo creo que debe tener algo que ver también, más allá de qué religión, yo creo que ustedes son más religiosos que nosotros, entonces tienen ese respeto por algo más importante que nosotros mismos en esta existencia. Creo que las razas, ustedes tienen muchas razas, también hacen que su genética mantenga el respeto por la naturaleza, por el otro. Nosotros allá en el sur somos muy agresivos. Nos beneficiaba en el fútbol cuando no había fair play, pero en la vida mismo somos agresivos, ¿verdad? Es una cosa que yo siempre cuando vuelvo a mi país digo, cómo nos cuesta ser amable. El colombiano es amable. Perdonen que esto es una conferencia de prensa de fútbol y yo me puse a hablar de otros temas, pero a esta altura de mi vida, si no hablo de lo que quiero, no sé cuándo va a ser. Lo primero, sí, reafirmo tu opinión. Vos decís que yo que doy mucha indicación en el partido y que estoy muy nervioso. Sí, es verdad, me da, incluso cuando vuelvo a ver los partidos me da un poquito de, ustedes dicen pena, a mí vergüenza, pero alguna vez le voy a contar que alguna vez en un equipo dije no, voy a sentarme, voy a comportarme como se comportan algunos técnicos, tan dignamente sentados y que pueden ver tan plácidamente el partido, pero uno es como es, o sea, yo soy así y soy así en el diario, en mi casa, en todos lados soy, o sea, no voy a cambiar. Y creo que si intentara, porque lo intenté, ser de la otra manera no me sale bien. O sea, y mis jugadores tampoco se sienten cómodos.
a veces me recrimino que no me escuchan. Cuando hay mucha gente y la gente está alentando, la verdad es que no me escuchan. La verdad es que yo sé, porque yo alguna vez estuve ahí adentro, que todo lo que yo grite es perder el tiempo. Ahora, yo tan ignorante que lo vuelvo a repetir y grito, pero a veces le agrego gestos, porque yo sé que sí, los gestos el jugador los ve y trata de ver qué le están indicando. O sea que por ese lado te doy, sí, tenés razón, vos diste una opinión de mí y tenés razón. Hoy en el entrenamiento, bueno, ese es mi trabajo. Si yo no interviniera en el entrenamiento, entonces, ¿para qué lo hago? Tengo que intervenir corrigiendo lo que me parece que puedo corregir individualmente, colectivamente, y reafirmando y también fortaleciéndoles a ellos la confianza cuando lo hacen bien. Después me preguntaste. No, que tan crudos había encontrado a través de algunos jugadores ese aspecto o esos conceptos futbolísticos que usted quiere. Yo siento que tenemos un plantel con mucha capacidad. Siempre digo, y se los digo a ellos, y en todos los equipos que he estado, que nosotros los técnicos no le enseñamos a jugar al fútbol, y yo se los digo a ustedes y se lo aseguro, no hay ningún técnico que le enseñe a jugar al fútbol a un jugador de fútbol. Eso es una mentira. Nosotros lo que hacemos es recordarle al jugador por qué llegó a primera división, porque sabe jugar al fútbol, si no, no llegaría, se quedaría como muchos que quisieron, y damos una idea atrás de la que vamos todos, una idea que incluye muchos conceptos, algunas variables tácticas o estratégicas, pero que alguien tiene que marcar, porque si no sería un caos. Entonces, acerca de lo que vos me preguntás, yo tengo un plantel muy capacitado, como lo tuve en Cali, como lo tuve en Medellín, como lo tuve en Santa Fe, como lo tuve en Peñarol, o en Wanderers, o en Emelec, en todos los equipos que he estado, en la U, en Bolívar, porque son jugadores de fútbol que son de primera división. Entonces ellos van a ir tras lo que yo les planteo. A veces, y no voy a hablar de los demás técnicos, voy a hablar de mí, a veces yo no le doy bien el mensaje y el error es mío que no se los puedo dar, entonces ellos no lo pueden llevar a cabo. Pero que los jugadores tienen el manual ya acá desde antes de conocerme, sin ninguna duda. Yo tengo que gestionar, como se los digo, qué idea, tras qué idea vamos a jugar, con cuáles conceptos, y sin ninguna duda, lo otro que es muy importante, que es convencer a los que no juegan de que sigan entrenando y tratando de esforzarse, porque algún día lo van a hacer. Y son los que van a ganar el campeonato. Voy a decirlo otra vez. Nosotros tenemos que mejorar. Sin ninguna duda tenemos que mejorar. Tenemos que sí también profundizar las cosas buenas que hemos hecho, mantenerlas en el tiempo, en el partido, con más regularidad también, ¿verdad? Pero ha habido cosas, errores puntuales, ¿verdad? Individuales, colectivos, seguramente errores míos de confección o cambios o planteamiento que le he dado a mi equipo, que a medida que va de la competencia vas dándote cuenta por dónde va y los tenemos que mejorar. Si queremos llegar a esas finales primero y si queremos después competir por el título, sin ninguna duda nosotros hay un margen grande de mejoría, grande.